Bueno, para el amparo, lo que necesitamos es el nombre completo de la persona desaparecida, una fotografía y como en el caso de la desaparición puede interponer el amparo cualquier persona, puede ser un amigo, puede ser la esposa, o sea, un familiar, puede ser un vecino, cualquier persona podría interponer el amparo. Entonces, pues con la identificación nada más de la persona que va a firmar el amparo y sobre todo una persona que tenga conocimiento de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y doy un ejemplo. Llega la mamá de un joven a las 9 de la noche aquí a la oficina, porque a veces nos vienen corriendo hasta la oficina, entonces, y nos dicen que se lo acaban de llevar o que ya tienen 3 horas que lo están buscando y que ya fueron a todos los centros de detención. Como Piedras Negras no es muy grande, pues entonces la familia en poco tiempo recorre las instalaciones para preguntar si están detenidos o no. Eso también tiene que tomarse en cuenta. Digo, distinto sería el Distrito Federal, en donde pues, obviamente el territorio es mucho más grande, hay una posibilidad de ocultamiento mayor, ¿no? Entonces esto dificulta la búsqueda. Entonces las familias ya fueron a las instituciones, pues vienen con nosotros y es lo primero que le pregunto, ¿y usted cómo se enteró? Y entonces, no, pues es que estábamos en la casa, entraron, tumbaron la puerta, dijeron que eran de la fiscalía, dijeron que lo iban a matar, dijeron, no. Entonces hacemos una reseña de lo que nos está diciendo el familiar en ese momento. Tratamos de hacerlo lo más sintetizado posible, pero con datos que sí nos identifiquen a qué corporación nos estamos refiriendo. Y aunque nos identifiquen a la corporación, insisto, nosotros señalamos a todas las autoridades, porque aquí el modus operandi, por así decirlo, de las autoridades es, lo detiene Fuerza Coahuila, pero se lo entregan a un policía municipal, ¿no? Lo detiene la de investigación criminal, pero pues le pide apoyo a la Fuerza Coahuila, ahora PCC, para que ellos sean los que firmen el informe policial homologado. Entonces hacen toda esta mecánica de ocultamiento del paradero de una persona, ¿no? En aras supuestamente de justificar las detenciones, ¿no? Del artículo 22, pues el artículo 22 de la Constitución General de la República es que protege cualquier acto pues de privación, de tortura, ¿no? En específico, el tema de la desaparición forzada. El artículo 15 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, justo nos habla que en tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o sea, el juez de distrito deberá tomar ciertas medidas, ¿no? Y es donde, vamos a decir, faculta al juez y además lo obliga a realizar acciones de protección, ¿no? En este caso del quejoso. Y en específico, el último párrafo de este artículo de la ley de amparo dice precisamente, y déjame te lo cito para no equivocarme, dice, cuando por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presente la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de persona, el juez tendrá un término no mayor de 24 horas para darle trámite al amparo. Dictará la suspensión de los actos reclamados y requerirá a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y la liberación de la probable víctima. Luego dice, bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, que es lo que les decía en el otro supuesto, en donde es localizada la persona, tiene 3 días para ratificar el amparo. Si no lo ratifica, el amparo se sobresee porque no tiene materia, ¿no? Obviamente el proceso va a depender de las acciones o de las autoridades que se están señalando como responsables, pero básicamente como ahorita lo leí, son en menos de 24 horas y nosotros podemos decir que aquí en el juzgado tercero de distrito del octavo circuito, es decir, en Coahuila, en Piedras Negras,
En 3 horas máximo ya está saliendo un actuario a los centros de detención a hacer la búsqueda de la persona. Y hablo de 3 horas porque pues, es el tiempo aproximado en el que presentas el amparo y, y lo acuerdan y salen con los oficios conducentes a las autoridades. Entonces, esto lo que nos establece en primer lugar es marcar los tiempos, incluso del tema de la desaparición. ¿Qué es lo que sucedía en las desapariciones de larga data? Que por miedo o por alguna otra circunstancia la familia no denunciaba o no, sí, no se asentaba el momento exacto en que la familia empezaba a hacer la búsqueda y esto pues a veces complicaba inclusive en el tema de identificación, ¿no? Es decir, los tiempos son tan importantes para muchas cosas que les voy a explicar más adelante, inclusive para poder establecer, en el caso de que sea localizada la persona, si hubo una violación al principio de inmediatez, ¿no? Es decir, si lo tuvieron privado de la libertad o con ocultamiento, que ya se ejecuta ya se consuma pues el delito de desaparición forzada y luego es puesto a disposición de la autoridad, como recurrentemente sucede, ¿no? En la mayor parte del país es que cuando detienen a alguien, se lo llevan a un centro de detención, a veces clandestino, lo tienen privado de la libertad, ¿no? Y lo torturan para obtener información en aras de una supuesta investigación, etcétera. Y mientras nadie lo reclame, por así decirlo, pues ellos pueden continuar el tiempo que quieran con estas personas, ¿no? Y es cuando desafortunadamente sucede el coloquial, se nos pasó la mano o se les pasó la mano y pierde la vida la persona y entonces ahí se consuma la desaparición definitiva de una persona, ¿no? Entonces, con la interposición del amparo, pero a la par de la interposición del amparo, nosotras generamos 2 acciones más. Como nos tardamos, vayamos a decirlo así, 20 minutos, media hora en hacer el amparo, en transcribir los datos de la persona que se está buscando, lo que hacemos inmediatamente es hablar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Entonces, se hace una llamada telefónica y la comisión recibe esta llamada, la familia les dice, ¿sabe qué? Quiero poner una queja por desaparición forzada, entraron a mi domicilio, sacaron a mi esposo, a mi hijo, lo iban golpeando sin ninguna orden, etcétera. Normalmente para cuando la persona viene y pide ayuda, ya recorrió los centros de detención, es decir, ya fue a seguridad pública, ya fue al Ministerio Público y se lo negaron. Entonces, esta es la referencia que se hace y tenemos otra institución que empieza a hacer búsqueda, ¿no? Porque los visitadores lo que hacen inmediatamente es que hacen llamadas a los centros de detención preguntando si la persona buscada está detenida o no. Y entonces se establece también, es decir, se marca otro tiempo, ¿no? Puede ser primero esta llamada previo a la interposición del amparo por la cuestión de la redacción, pero entonces tenemos ya marcado el tiempo, ¿no? Que nos interesa, primero para establecer si hay violación al principio de inmediatez y luego para proteger del tema de la desaparición forzada definitiva. Entonces son dos actores. ¿Qué hacemos al mismo tiempo? Nos comunicamos con quien esté de guardia en la Fiscalía de Desaparecidos, ¿no? Y dependiendo si pasa más, entre la llamada telefónica y el amparo, si no tenemos respuesta de que él se encuentre detenido, pues se presenta la denuncia por desaparición forzada. Y entonces tenemos ya 3 instituciones que empiezan a registrar, a documentar y hacer acciones de búsqueda